Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a ver el tema de listas. Bueno, hace 8 días habíamos visto los temas de pilas y colas. Realmente las pilas y colas son una estructura abstracta de las listas, ya que realizan operaciones muy específicas. Como para recordar un poco, bueno, en las listas, en las pilas, el último en entrar es el primero en salir, y en las colas, el primero en entrar es el primero en salir, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las operaciones básicas de esos dos tipos de estructuras. En este caso vamos a ver, bueno, la estructura ya general, que son las listas. Las listas es una representación de secuencias por medio de listas ligadas, en donde cada uno de los eslabones en esa lista puede contener cualquier tipo de datos, ya sea números, dobles, flotantes, caracteres, objetos, estructuras, y bueno, y todos los tipos de objetos que tipos de datos que hemos visto. Es necesario decir que es una secuencia finita y ordenada de datos, en donde cada uno de esos datos son conocidos como elementos o nodos. Y decimos que es ordenada, ya que cada elemento contiene una posición específica en la lista. Bueno, cuando nos referimos a las listas, vamos a utilizar esta notación, en donde cada uno de los elementos van a estar entre los símbolos mayor y menor que, y como sabemos, bueno, C++ y C tienen como índices. El primer índice comienza en 0 y el último termina en n-1, donde n es el tamaño, por ejemplo, de un arreglo. Hay varias cosas, bueno, que se pueden revisar en una lista. Por ejemplo, si la lista está vacía, eso quiere decir que no contiene ningún elemento. La longitud de la lista, que se refiere al número de elementos en la lista, eso es muy diferente al tamaño máximo de la lista. El tamaño se refiere al espacio reservado en memoria para ese arreglo que va a contener esa lista, mientras que la longitud se refiere al número de elementos que ya hay en esa lista. Adicionalmente, vamos a identificar en esa lista dos posiciones. Uno es la cabecera, bueno, en inglés head, y se refiere al primer elemento de la lista, y la cola o el último elemento. Esto más que todo se utiliza para hacer más rápida la búsqueda, la inserción o la eliminación de elementos en esa lista. Puede o no haber relación entre el valor... ¿Ya? ¿Ya cargó? Bueno. Puede o no haber relación entre el valor de un elemento y su posición en las listas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nosotros podemos construir una lista, ya sea de elementos ordenados o elementos en esa lista que están en posiciones consecutivas. Es decir, puedo tener una lista que va a tener unos enteros, en este caso son enteros, ¿sí? En donde cada uno de los elementos, en donde no importa el valor de cada uno de los elementos. Puedo tener un 10, un 5, donde el 5 es menor que el 10, luego puedo tener, no sé, un 20. Es decir, aquí no se tiene en cuenta el orden de esos elementos en la lista. O puedo ir construyendo una lista, por ejemplo, de orden ascendente o descendente, bueno, donde todos esos valores estén localizados de forma ascendente o descendente. Bueno, como ya les mencioné, para anotar una lista vamos a utilizar los símbolos mayor y menor que, y dentro de esos símbolos van a estar cada uno de los elementos en la lista. Bueno, durante toda la presentación nuestros elementos van a ser enteros. Otro aspecto a considerar en la notación es esta barrita, la cual nos indica la posición actual a la que hacemos referencia en esa lista. Por lo general, esto va a servir ya sea para leer el siguiente elemento que está después de esta barrita, para insertar un elemento después de esa barrita o eliminar el elemento que está después, digamos que de este marcador, para llamarlo pues de otra manera. Bueno, listo, entonces aquí tenemos este vector en donde los elementos, en este caso, están ordenados de forma arbitraria. Posiblemente a medida que van ingresando, este va siendo insertado en la última posición.
Pero bueno, como les mencioné, la barrita nos indica la posición actual o es una especie de marcador. Cuando programamos las listas utilizando arreglos y queremos insertar un nuevo elemento, por ejemplo en este caso queremos insertar el entero 5, lo que tenemos que hacer es desplazar todos los elementos, una posición, todos los elementos que están después del marcador. En este caso tendría que desplazar el 15 y tendría que desplazar el 12. Una vez tengo una posición vacía, puedo ingresar el nuevo elemento. Antes de ingresar este elemento, obviamente es necesario revisar si la longitud de la lista es menor al tamaño máximo del arreglo. Y bueno, y necesitamos, bueno, como ya les mencioné, recorrer los elementos a partir de la posición actual y ya finalmente pues sí, insertar el nuevo elemento. Cuando programamos o implementamos listas basadas en arreglos, estos básicamente tienen las mismas ventajas y desventajas de las pilas y colas. ¿Esto qué quiere decir? Que si definimos un tamaño muy grande para nuestra lista, pero solamente utilizamos unos pocos índices o insertamos muy pocos elementos, el resto de espacio reservado en memoria se va a ver desperdiciado, ¿sí? Esa es como la principal desventaja que tiene con respecto a lo que ya vimos que son pilas y colas. Cuando vamos a programar listas, debemos definir diferentes funciones. La primera es insertar. Para poder insertar un elemento tenemos que recibir la lista y el valor a ingresar. Otro es agregar al final de la lista un elemento, igual recibimos la lista y el valor a ingresar. Otro es remover de la lista algún elemento. Como ya les mencioné, hay un indicador que nos dice cuál es la posición actual. Las operaciones dependen mucho de cómo las definamos. Por ejemplo, si tenemos un arreglo y aquí tenemos el marcador que nos indica cuál es la posición actual, ya depende del programador si cuando elimina o agrega algún elemento, elimina ya sea por la derecha o por la izquierda. Eso ya depende pues de gustos de implementación. Otro es colocar este marcador al inicio de la lista. Otra función que se debe implementar es colocar ese marcador al final de la lista. Bueno, que en este caso pues para el vector que hemos estado trabajando pues colocaría obviamente el marcador al final. Otro es colocar ese marcador en una posición específica de esa lista. Bueno, aquí toca recordar que en C y en C++ los índices empiezan en 0, entonces 0 y 1, y todas las operaciones las estamos haciendo por la derecha, entonces aquí quedaría el marcador. Por ejemplo, en este caso toca validar varios aspectos, por ejemplo, que la posición, por ejemplo, no sea mayor al número de elementos que hay actualmente en la lista. Esta función mueve el indicador al elemento previo en la lista, al elemento siguiente, esta función que se llama leftLen nos devuelve la longitud de la fila izquierda. Entonces cuando tenemos un arreglo y tenemos aquí el marcador y aquí tenemos más elementos ingresados, nos dice cuántos elementos hay después de ese marcador, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Bueno, esto funciona igual, pero esta función igual devuelve la longitud, pero de la fila derecha. Esta función nos devuelve el valor que hay después del marcador, bueno, al lado derecho del marcador en la lista. Nos devuelve la posición del indicador. Entonces si aquí por ejemplo tenemos este vector que contiene 3 elementos, aquí nos diría que está en la posición 1 y esto nos limpia todos los elementos de la lista. Entonces bueno, cuando implementamos listas a través de arreglos, básicamente esas son las funciones que se deben definir. Cuando utilizamos arreglos, cuando implementamos listas a través de arreglos, realmente es muy fácil irse hacia adelante o hacia atrás, solamente basta con ir incrementando los índices
que me hacen referencia a cada una de las posiciones en el vector o decrementando esos índices. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo para recorrer toda la lista e imprimir el elemento que hay en cada posición. Bueno, entonces, por ejemplo, acá primero colocamos el indicador o el marcador al inicio de la lista y luego decimos que mientras haya un valor en la siguiente posición, nosotros vamos a obtener esa posición o ese índice y vamos a imprimir el valor en la lista que hay en esa posición en el arreglo, ¿sí? Entonces, bueno, esto básicamente es para recorrer una lista y imprimir cada uno de los elementos que hay al interior de ella. Bueno, así como en las pilas y colas que vimos hace 8 días, las listas pueden ser implementadas utilizando arreglos, que fue lo que acabamos de ver, y utilizando estructuras. Es decir, vamos a utilizar nodos en donde cada nodo tiene un espacio para el elemento y otra para el puntero. Sin embargo, hay diferentes tipos de listas. Hay listas ligadas simples, listas doblemente ligadas y listas circulares. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Básicamente, cuando las listas se programan, ya sea utilizando arreglos o utilizando estructuras, tienen las mismas ventajas y desventajas de las pilas y de las colas. Por ejemplo, cuando es apropiado, digamos que implementar listas utilizando arreglos. Es cuando definimos un arreglo y la mayoría de esas posiciones siempre están, digamos que llenas, ¿sí? Y cuando son utilizados más que todo para consulta, ya que como pudimos ver en diapositivas anteriores, cuando queremos insertar un elemento es necesario validar muchas cosas. Uno, que el arreglo no esté lleno. Otro, si el marcador, por ejemplo, está en posiciones empezando la lista, todos los elementos después de la lista se van a tener que recorrer. Y bueno, eso computacionalmente pues son muchas operaciones, y para la eliminación es lo mismo, porque cuando eliminemos un valor, todos esos valores que hay después del valor que se eliminó también tienen que recorrer una posición. Entonces, si tenemos un arreglo muy grande y queremos eliminar un valor que hay al principio, realmente va a implicar que tengamos que mover todos los otros valores que hay después de esa primera posición. Listo. Bueno, dice, cuando los valores son almacenados en un arreglo unidimensional, bueno, como ya les mencioné, en C y en C++, desde la posición 0 hasta la posición n-1, donde n es el tamaño en memoria que se asigna para el arreglo, los valores están organizados como una lista lineal, es decir, cada valor está consecutivamente ubicado después de otro. Bueno, donde x0 es el primer nodo. Hay algo que tenemos que tener muy claro cuando hacemos las operaciones ya sea de inserción o de eliminación. Nunca pueden quedar espacios vacíos. Y bueno, podemos decir que el último elemento del nodo está en la posición n-1 y que cada uno de los valores o cada una de las posiciones es precedido por el índice k-1 para poder acceder a la primera posición, y cualquier valor es seguido por el k+1, donde k es la posición actual en el arreglo. Bueno, eso se define para poder acceder al primer elemento, si queremos acceder al elemento anterior, o al elemento siguiente, sin necesidad de excedernos en los límites de memoria establecidos para cada uno de esos arreglos. Bueno, al final podemos concluir que cuando programamos listas basadas en arreglos, estas tienen que tener un tamaño fijo. El tamaño de la lista se debe conocer cuando la lista es creada. Sin embargo, bueno, lo que ya les había mencionado, podemos terminar desperdiciando mucho espacio en memoria cuando el tamaño máximo de la lista es grande, pero la longitud es pequeña. Recordemos que el tamaño es diferente a la longitud es el número de elementos que hay en la lista y el tamaño pues es el espacio reservado en memoria. Y
Esto es súper estricto. Los elementos deben ser almacenados en posiciones contiguas y las operaciones para insertar y eliminar elementos deben conservar esta propiedad. Por eso les decía que cuando utilizamos arreglos, si eliminamos un valor, todos los elementos que están después de él deben correrse una posición para conservar esta propiedad. Y lo mismo pasa cuando se inserta algún valor. Bueno, insertar o eliminar elementos al final de una lista creada mediante arreglos es una operación fácil y rápida, ¿sí? Porque bueno, ya sabemos en dónde está mi último valor, no tenemos que recorrer ningún elemento y solamente eliminamos ese valor y ya seguimos conservando la propiedad de que los valores tienen que estar contiguos uno del otro. Sin embargo, si se desea ya sea insertar o eliminar un elemento, se deben desplazar todos los elementos a la derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, queremos insertar el 20, en este caso nuestro marcador está acá, ¿sí? Entonces tenemos que recorrer el 10 y el 9 para dejar libre una posición y así poder insertar el 20, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy pequeño en donde el vector tiene un tamaño de 6, pero si tuviésemos un vector mucho más grande y el marcador estuviese en esta posición y hubiesen muchos elementos en esa lista, realmente sería una operación muy costosa. Bueno, para evitar todas esas operaciones cuando queremos insertar o eliminar un elemento, esas listas se pueden crear de forma dinámica. Y eso es mediante estructuras en donde utilizamos, bueno, nodos, en donde el nodo tiene un valor y un apuntador a un siguiente nodo. En este caso, como son dinámicas, precisamente por eso no toca definir un tamaño máximo, ¿sí? Digamos que el límite es la capacidad de memoria que tenga la máquina en la que estemos trabajando. Para implementar este tipo de listas ligadas, básicamente lo que creamos es un nodo en donde el nodo contiene el elemento, como ya dijimos, esto puede ser un entero, un string, un carácter, inclusive un objeto o una estructura, y un apuntador que me va a decir o me va a indicar en qué posición de memoria está el siguiente nodo. ¿Esto qué tiene de ventaja? Que no es necesario almacenar físicamente los nodos en espacios contiguos. Como bueno, los apuntadores nos sirven para conocer la dirección en memoria del siguiente elemento. Esto nos permite que, bueno, que esos nodos en la memoria no estén estrictamente en espacios contiguos uno después del otro. Lo que sí sucede con las listas implementadas utilizando arreglos. Porque bueno, desde que asignamos o desde que reservamos espacio en memoria, ya tenemos un espacio en memoria reservado donde cada uno de sus posiciones son contiguas. Cuando creamos una lista, el apuntador del último nodo de la lista tiene el valor, apunta un null y son necesarios además dos punteros. Uno que apunte al primer elemento de la lista y otro que apunte al último elemento de la lista. Esto básicamente se hace para facilitar, por ejemplo, operaciones de búsqueda o para poder recorrer toda la lista. Bueno, y como les mencioné, el último apunta a un null y está el apuntador al primer elemento, un apuntador que me indica la posición actual, que en este caso es el indicador o el marcador, y el puntero que me apunta al último elemento de la lista. Es muy parecido a lo que vimos hace 8 días con pilas y colas, sino que en este caso básicamente podemos insertar y eliminar elementos en cualquier espacio de esa lista. Las operaciones no son restringidas, básicamente. Por ejemplo, en una lista basada en una lista ligada, ¿sí? Queremos ingresar el valor 10.
Bueno, aquí ya sabemos cuál es la posición, tenemos el apuntador en la posición actual. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro nodo. Hace 8 días vimos cómo crear un nodo. Primero se tiene que reservar el espacio en memoria, ¿sí? Y como yo sé a dónde apunta este nodo, ¿sí? ¿Cuál es el apuntador al siguiente nodo de este nodo, del actual? Entonces, una vez creo el nodo, este siguiente va a apuntar al siguiente del actual, ¿sí? Entonces aquí actualizamos este apuntador. Es como si trasladáramos este apuntador hacia acá. Y ya luego el actual me apunta al nuevo nodo que acabé de crear. Y de esa manera ya tengo la lista enlazada en donde acabé de ingresar un nuevo nodo. Bueno, y de esa manera es que podemos crear las listas dinámicas. Algo muy importante es que tenemos que actualizar los apuntadores. Todo depende de la implementación. Por ejemplo, en este caso, este apuntador lo podría actualizar al nuevo nodo, pero si lo que quiero es, por ejemplo, insertar todos los elementos inmediatamente después de ese actual, pues el apuntador se va a conservar. Todo depende de lo que quieran, de las operaciones que quieran realizar. Bueno, eso es para insertar un elemento. ¿Qué se hace cuando se elimina un elemento? Bueno, eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, como les mencioné, las listas se pueden ver como una especie de cadena en donde los eslabones son los nodos que pueden insertarse o eliminarse en cualquier posición de esa lista. Y algo muy importante es que es necesario actualizar los apuntadores. ¿Cuál es su principal ventaja? Es que es dinámica, ¿sí? Su límite es el espacio en memoria que tengamos. Se utiliza únicamente el espacio que se va utilizando, ya que a medida que voy creando un nuevo nodo, solamente se va reservando el espacio en memoria para ese nodo. Y obviamente no es necesario conocer qué tan grande va a ser el tamaño de esa lista. Sin embargo, aunque se utiliza únicamente el espacio necesario, tenemos que recordar que los punteros también consumen espacio en memoria, ¿sí? Bueno, para tener acceso a toda una lista, únicamente es necesario conocer la localidad de memoria donde comienza la lista, ¿sí? Por ejemplo, aquí nuestro apuntador, el apuntador que apunta al primer nodo en la lista, ¿sí? Que tiene el elemento 2, este apuntador sabe que este nodo está en la posición 2003. Por lo tanto, su apuntador, el que va a tener la dirección en memoria del nodo siguiente, va a estar en la posición 2004. Este apuntador contiene la posición o el valor 2184, que corresponde a la posición en memoria en donde está el siguiente nodo. En este caso, el nodo que contiene un valor, un entero, que es el 4, ¿sí? A su vez, su apuntador que apunta al siguiente elemento está en la dirección de memoria 2185 y contiene este valor que en dirección de memoria es el 3225, que es el que nos indica cuál es la posición en memoria del siguiente nodo y así sucesivamente. Es por eso que para poder recorrer toda una lista solamente necesitamos saber la dirección en memoria del primer nodo, es decir, a dónde apunta este puntero, ¿sí? ¿A qué dirección en memoria apunta este puntero? Y otra vez, el último elemento tiene un valor null y pues de esa manera podemos saber que hasta ahí es el límite de la lista que hemos creado. Bueno, hace 8 días les compartí el código de pilas y colas. Básicamente para crear una lista es lo mismo. Tenemos un nodo, el cual tiene, en este caso los elementos en nuestra lista son enteros y tienen un apuntador que le llamamos siguiente y además tenemos que definir los apuntadores, el que apunta al primer nodo, el que apunta al final y el que apunta al elemento actual, que es el que nos indica
la posición actual del elemento que estamos leyendo en ese momento. Bueno, cuando tenemos bueno, en este caso, este último nodo ya apunta null y nuestra posición actual apunta a ese último nodo, por lo tanto este apuntador que apunta al último nodo van a apuntar al mismo, ambos van a apuntar al mismo nodo. Por ejemplo, si solamente tenemos un nodo, tanto la cabeza, bueno, tanto el apuntador que nos dice cuál es el primer elemento, cuál es el elemento actual y cuál es el elemento final, los tres van a apuntar al mismo nodo. Bueno, ese es un ejemplo en donde la posición actual apunta al nodo anterior al final y ese es un ejemplo que nos muestra las operaciones a realizar cuando queremos insertar un nuevo elemento en esa lista. Entonces, bueno, aquí tenemos que esta es la posición actual, sabemos qué valor tiene este apuntador de siguiente, entonces primero creamos el nodo, actualizamos este apuntador y ya podemos actualizar o apuntar al nodo que acabamos de crear. Es muy importante cuando hacemos estas operaciones de inserción o eliminación no perder los valores que tienen los apuntadores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo creo el nodo y primero digo que el nodo que está en la posición actual me apunte a ese nuevo nodo? Ya voy a perder el valor que me hace referencia al nodo que estaba después de él. Por lo tanto, ya voy a desconocer este apuntador a dónde tiene que apuntar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el orden en que definimos las operaciones para no perder información y que nuestra lista en algún momento se rompa o quede mal creada. Bueno, aquí básicamente dice el orden de las operaciones para actualizar los apuntadores. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para eliminar un nodo? Bueno, les recuerdo que las operaciones las estamos haciendo por la derecha, tanto de inserción como eliminación, o sea, según a donde tengamos el apuntador actual. Si insertamos por la derecha ese apuntador actual y si eliminamos el nodo que esté a la derecha de ese nodo que tiene el apuntador actual. Entonces, bueno, supongamos que quiero eliminar este nodo que contiene el valor 10, ¿sí? O que está, no sé, en la posición X de esa lista, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber a qué nodo apunta ese nodo que quiero eliminar y actualizar este apuntador al siguiente del siguiente, ¿sí? Una vez creo el enlace, ya puedo eliminar el nodo. No podría, por ejemplo, primero eliminar el nodo y luego tratar de crear el apuntador, porque ya no tendría la información de a dónde apunta el siguiente nodo. Entonces, bueno, aquí igual, tanto para inserción como para eliminación, toca conservar un orden estricto en la forma en la que se hacen las operaciones para no perder información de las listas, de los nodos que se están ligando. Bueno, y algo importante de recordar acá es que, bueno, en C o C++, cada vez que eliminamos un nodo, también tenemos que liberar ese espacio. Bueno, aquí hay una lista comparativa de las listas basadas en arreglos y las listas ligadas. En cuanto a las listas basadas en arreglos, la ventaja es que solo requiere el espacio necesario para almacenar el valor del elemento. Y desventaja, toca definir un tamaño máximo, el cual no puede crecer en tiempo de ejecución. Si muchos espacios en ese arreglo no son utilizados, realmente ese espacio en memoria que se está desperdiciando. Y es muy costoso, las operaciones de inserción y eliminación son muy costosas si hay muchos elementos en esa lista y si mi apuntador o mi marcador de la posición actual está en las primeras posiciones de ese arreglo. En cuanto a las listas ligadas, la ventaja es que el espacio en memoria que utilizan esas listas ligadas depende del número de nodos que tenga esa lista. El número de elementos puede variar, ¿sí? No necesitamos definir un tamaño máximo.
el costo de las operaciones de inserción y eliminación es mucho menor, porque lo único que tenemos que hacer es actualizar los apuntadores, más no recorrer todos los elementos que están después de ese valor que quiero insertar o eliminar. La desventaja es que tenemos que aprender a manejar bien con los punteros y se requiere que un puntero sea agregado a cada nodo, y si el número de elementos es grande, los punteros también necesitan un espacio en memoria para poder almacenar los valores. Por lo tanto, si esta lista empieza a ser muy grande, pues el tamaño en memoria utilizado para esa lista también lo será. Bueno, ya de cada quien depende si utiliza o si utiliza listas basadas en arreglos o si utilizan listas ligadas. Pero básicamente se utiliza una u otra dependiendo de las operaciones que se quieran realizar. Por ejemplo, si vamos a hacer consultas, ¿sí? Si tenemos un vector, ese vector va a mantener lleno o va a estar lleno y solamente queremos consultar los elementos, utilizar listas o implementar listas basadas en arreglos va a ser la mejor opción. Sin embargo, si necesitamos estar insertando y eliminando constantemente valores o elementos, lo mejor es utilizar listas ligadas, porque al final, aunque se gasta un poco de memoria para los apuntadores, las operaciones de inserción y eliminación son menos costosas, ya que lo único que se tiene que actualizar son precisamente los apuntadores. Aquí básicamente es para saber qué tan costoso es implementar una lista ya sea basada en arreglos o una lista basada en listas dinámicas. La siguiente, porfa. Bueno. Listo. Entonces, basadas en arreglos únicamente, bueno, depende de D, que es el máximo número de elementos que pueden ser almacenados en el arreglo, es decir, el tamaño del arreglo, y el tamaño de cada elemento, o sea, si es un entero, si es un flotante, si es un char, si es un string, bueno, lo que sea. Mientras que para la lista ligada, depende del número de elementos actuales, depende del tamaño del puntero y depende del tamaño del elemento, ¿sí? Entonces ese es el espacio en memoria requerido para una lista si se implementa ya sea basado en arreglos o en listas ligadas. Bueno, sí, eso es básicamente. Usualmente la lista ligada requiere menos espacio en memoria cuando relativamente hay pocos elementos, es decir, cuando la lista mantiene casi llena, una lista basada en arreglos es la más eficiente. Ya dijimos que podemos crear listas y donde esté nuestro apuntador actual, ya puedo rayarse, donde esté nuestro apuntador actual, insertamos un elemento y pare de contar, ¿sí? Actualizamos los apuntadores, insertamos nuestros elementos y ya. Sin embargo, podemos crear listas en donde conservemos un orden de esos elementos. Por ejemplo, no sé, crear una lista donde esos enteros estén ordenados de forma ascendente o de forma descendente. O por ejemplo, no sé, si vamos a crear una lista en donde cada nodo sea un objeto de tipo persona, ¿sí? Podríamos ordenar esa lista, por ejemplo, según la primera letra del apellido, bajo algún criterio, ¿sí? Entonces, estas listas mantienen los elementos en un orden específico, ya sea numérico o alfabético. Siempre que se agrega un elemento, se debe colocar en la posición correcta, precisamente para conservar esa propiedad, y es que estén ordenados ya sea de manera ascendente o descendente o bajo algún criterio específico. Bueno, ahorita les voy a mostrar un ejemplo en donde qué procedimiento se utilizaría para agregar un elemento con valor de 35. O sea, qué procedimiento utilizaríamos para agregar un 35 en esta lista ligada, conservando la propiedad de que los números van a estar ubicados o van a estar ascendentemente, ¿sí? Efectivamente, el 35 es mayor que el 21, es mayor que el 28, pero es menor que el 40. Eso quiere decir que el 35
debería estar acá. Bueno, 35 acá y aquí es el apuntador, ¿sí? Listo. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, listo, el 35, ¿es mayor que el 21? Sí, actualicemos mi apuntador al siguiente nodo. ¿Es mayor que el 28? Sí, actualicemos el valor al siguiente nodo. ¿Es mayor que el 40? No, pero hay que recordar que las listas solamente se pueden recorrer de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Seguramente tendríamos que crear un apuntador que siempre apunte al nodo anterior al que estoy leyendo, porque una vez ya estoy en 40, no me puedo devolver. Tendría que empezar desde el inicio de la lista y no sé, tal vez almacenar un índice que me diga, ¿sabe qué? En donde tiene que agregar el 35 es después del índice 1, ¿sí? Pero bueno, si la lista es muy grande, serían muchas operaciones. Entonces tendría que utilizar otro apuntador que me diga cuál es el nodo anterior para que cuando vaya haciendo las comparaciones y ya vea que hay un nodo que contiene un elemento mayor al 35, lo pueda agregar antes que ese nodo. Entonces de esa manera, bueno, aquí quedaría el 35. Entonces básicamente aquí necesitaríamos dos apuntadores, uno que me diga cuál es el actual y uno que me diga cuál es el anterior, ¿sí? Para poder hacer esa operación de inserción, conservando el orden específico de los elementos, en este caso, de los enteros. Por ejemplo, en este caso, podría hacer operaciones, no sé, considerando la información de dos listas. ¿Qué procedimiento utilizaría para generar una lista ordenada a partir de los elementos de las listas A y B? Como podemos observar, tanto los elementos de la lista A como los elementos de la lista B están ordenados de manera ascendente. Pero lo que se quiere es generar una única lista que siga conservando esa propiedad, es decir, que los elementos estén ordenados de forma ascendentemente, pero que tenga la información de ambas listas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tendría que tener un apuntador, bueno, que es este, que básicamente me dice cuál es el inicio de la lista, a los dos primeros, al primer elemento de cada una de las listas. Entonces, empezaríamos? ¿Quién es menor, 16 o 21? 16. Entonces, listo, lo agrego. Aquí ya me muevo, ¿sí? ¿Cuál es menor, 21 o 25? 21, entonces lo agrego y muevo el apuntador actual. 28 o 25, no, entonces 25. Lo inserto en la lista y muevo el apuntador actual. Ya 47 o 35, y así sucesivamente hasta cuando las dos listas se hayan leído por completo. Y de esta manera puedo generar una lista ordenada ascendentemente a partir de dos listas que también están ordenadas de forma ascendente. Bueno, como les había mencionado, por ejemplo, ahorita en el ejemplo de ingresar el 35, ¿sí? En esa lista, les decía que tendríamos que tener dos apuntadores, uno al actual y otro al anterior, para poder precisamente ingresar ese valor en medio o agregar ese nodo en medio de los dos nodos a los cuales estamos apuntando, ¿sí? Realmente esto es básicamente como si tuviéramos una lista doblemente ligada, porque esto nos permite acceder tanto al elemento siguiente como al elemento anterior de cada uno de los nodos. Entonces, bueno, las listas doblemente ligadas permiten un acceso conveniente tanto al nodo previo como al nodo siguiente, considerando que tenemos un apuntador al nodo que actualmente estamos leyendo. Entonces, cada nodo va a tener dos apuntadores, uno al siguiente elemento de la lista y otro al anterior. Esto nos permite o nos facilita recorrer la lista, especialmente cuando queremos hacer ese tipo de operaciones de inserción, aunque las operaciones de inserción y eliminación son más costosas, ya que se tienen que actualizar dos apuntadores para cada uno de los nodos. Y obviamente, como ya en lugar de un solo apuntador tenemos dos, el espacio de almacenamiento también va a ser mayor.
Bueno, entonces aquí podemos ver que tenemos un nodo, ya en lugar de un solo apuntador, vamos a tener dos apuntadores, uno al siguiente y otro al anterior, y cada uno de esos nodos obviamente va a tener la misma estructura. Bueno, al igual que las listas simples, las listas doblemente ligadas hacen uso de un puntero que me indica cuál es el primer elemento, cuál es el último elemento y cuál es el elemento que actualmente estoy leyendo. Bueno, aquí tenemos, el apuntador, aquí tenemos este pequeño ejemplo que tiene 4 elementos, entonces listo, cada elemento tiene 2 apuntadores. Y al final, de esto se conoce como lista doblemente ligada, porque podemos recorrer la lista tanto hacia adelante como hacia atrás. Bueno, aquí ¿qué pasa cuando queremos insertar un valor? Como les había mencionado antes, así como en las listas simples, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las operaciones cuando estamos actualizando los apuntadores. Por ejemplo, si quiero insertarnos a este nodo 10, acá, primero, crearía el nodo, ya sé hacia dónde apunta, entonces el nuevo nodo me va a apuntar al siguiente del nodo anterior, este me va a apuntar al anterior, este me va a apuntar al siguiente y finalmente el nuevo nodo me va a apuntar, este nodo me va a apuntar al nuevo nodo que ha sido creado. Si no conservamos este orden, cuando insertamos un elemento, los punteros o la información de los punteros se puede perder y el elemento no va a quedar ni agregado y los enlaces que se tenían antes también se van a perder. Entonces hay que tener mucho cuidado acá también en el orden en que se realizan las operaciones de actualización de los punteros. Bueno, lo mismo pasa cuando queremos eliminar un nodo, es el mismo principio. Tenemos que tener, aquí realmente terminarían desapareciendo todo el nodo y por lo tanto sería el nodo con sus 2 apuntadores, pero igual tenemos que tener cuidado de que esos enlaces no se pierdan, es decir, que sepamos a cuál apunta para actualizar este apuntador y saber cuál es el apuntador anterior de para que este nodo, el nodo siguiente al que queremos eliminar, nos apunte realmente a donde tiene que, a la dirección de memoria que tiene que apuntar y de esta manera conservar nuestra lista doblemente enlazada. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las listas doblemente ligadas? Es que es posible recorrer la lista en ambas direcciones. Revertir la lista es una operación más simple porque la podemos recorrer tanto hacia adelante como hacia atrás. Con las listas simples únicamente las podemos recorrer hacia adelante. A esto me refiero de que en la lista ligada no hay forma de conocer el nodo previo, mientras que en la lista doblemente ligada sí. Pero desafortunadamente requiere más espacio por ese apuntador extra que nos apunta al nodo anterior. Bueno, insertar y eliminar nodos requiere un mayor reajuste de los punteros, ya que por cada elemento que es eliminado tenemos que actualizar 4 punteros, y por cada elemento que es insertado tenemos que actualizar 4 punteros, a diferencia de las listas simples en donde solamente tenemos que actualizar 2 punteros. Bueno, este es otro caso particular de las listas circulares, de las listas, que precisamente son las listas circulares. Bueno, y básicamente aquí el último elemento que se creó, o el último elemento en la lista, apunta al primero, pues de esa manera podemos recorrerlas, digamos que de forma infinita, las podríamos llegar a recorrer de forma infinita y eso es para las listas ligadas simples, pero para las listas ligadas dobles se puede hacer exactamente la misma implementación, esto con el objetivo de que podamos recorrer tanto adelante como hacia atrás. Bueno, aquí obviamente ya el último elemento no va a apuntar a null como en las listas ligadas simples. En las listas circulares, el último elemento apunta al primer elemento. Bueno, ¿y esto qué aplicaciones tiene? Por ejemplo, las listas circulares simples, por ejemplo, pueden ser utilizadas para almacenar varias imágenes en un experimento, o por ejemplo, los reproductores multimedia utilizan a menudo esas estructuras, ese tipo de estructuras porque podemos escuchar una canción después de la otra o regresarnos a la que previamente acabamos de escuchar. Y ya, básicamente es esto. Se me olvidó pasarles el código fuente de pilas y colas. Básicamente es agregar las otras funciones que permiten hacer todas las operaciones que nos permiten las listas, porque como les mencioné, tanto las pilas como las colas tienen operaciones muy limitadas. Les voy a pasar el código fuente de las pilas y de las colas
por si lo quieren expandir a la implementación en listas, pero básicamente utilizan lo mismo, un nodo con un puntero, con dos punteros y son listas doblemente ligadas, y pues ahí para que practiquen un poco la parte de programación. Hace 8 días les mostré el código tanto utilizando arreglos como utilizando listas ligadas para pilas y para colas. Se los voy a pasar para que lo corran y tal vez lo puedan extender a listas. Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen dudas. Si tienen dudas, espero un ratico en el foro para que las hagan. Y ya, sería todo por hoy. Bueno, no hubo preguntas. Ahorita les subimos el código fuente de lo de las listas y las colas para que, bueno, lo ejecuten, para que vean cómo funciona lo de los punteros en el caso de las pilas y las colas utilizando listas enlazadas, para que miren cómo funcionan los apuntadores, cómo se crean este tipo de estructuras utilizando arreglos. Realmente las listas es una forma extendida de las pilas y de las colas o una forma más general. Las pilas y las colas son algo más particular, pero pues básicamente utilizan la misma estructura, solo que las listas tienen muchas más operaciones o permiten muchas más operaciones. Entonces, bueno, les voy a dejar el código fuente para que lo revisen. Si tienen dudas sobre las listas en general, tal vez pueden revisar el material de hace 8 días, que es de pilas y colas, que es muy parecido o tiene muchas similitudes. Y pues sería todo por mi parte. Si tienen dudas respecto a los temas, pues solamente hágalas en el foro y ya. Y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.